Muy bien, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿No? Sí, yo por lo menos lo escucho. Lo escucho súper bajita. Ya, pero bueno, muchas gracias. Bueno, les doy muy buenas tardes. Eh, Agradecido con que estén asistiendo. Eh, Hoy día vamos a estar trabajando el tema de la lógica proposicional. Yo les envío una guía por WhatsApp. También le envío la misma guía por correo. Así que ahí tienen la guía como con la información para que la tengan a mano. Y como actividad de inicio, lo que estaba pensado es que pudiéramos como contar un poquito cómo va nuestra semana, cómo están afrontando el semestre y cómo proyectan el ramo. Si creen que va a estar muy complejo, si creen que va a ser muy difícil. Así que la idea es que, no sé, si pueden prender la cámara, abrir el micrófono y contar un poquito sobre su, no sé, expectativas y proyecciones sobre el ramo y sobre usted en el semestre. Este va a ser muy cortito este espacio. No más de 5 o 10 minutos. Yo ya me quiero morir. ¿Alguien que quiera comenzar? Que cuente como sus impresiones sobre el ramo, sobre cómo cree que le va a ir y sobre cómo lleva hasta ahora la vida universitaria en esta ya segunda o tercera semana en la que empieza esta. Yo ya me quiero morir. Ya se quiere morir. Eh, ¿Algún otro comentario? En cuanto a la vida universitaria, está, pucha, todo enredado por mi parte. Voy atrasada en muchas materias. ¿Ya? Y en cuanto a matemáticas, creo que no va a estar tan complejo este semestre, pero no sé más adelante, por lo menos la materia de ahora no la veo tan compleja. Ah, ya, la materia que estaban viendo ahora, pero no sabes cómo la materia que van a ver en las siguientes unidades. No, todavía Ya, no me adelanto, pero como lo de ahora no está tan pesado, por así decirlo, se me imagina que no va a ser tan pesado este semestre. ya, entiendo. Pero me dice que tiene como algunos problemas con la organización del tiempo, ¿no? Sí, me cuesta el distribuir el tiempo de estudio, de cuando pasan limpio y todo eso. Entiendo, entiendo. Ya. De hecho, yo ando atrasado en anatomía. Ah, ya, pero en general es como un problema que nos ocurre a todos, que es un poquito organizar el tiempo y organizar nuestras prioridades, ¿cierto? Que es como dejar nuestro tiempo para asistir a clases, para poder repasar, para poder hacer la tarea que nos encargaron y todo ese estilo de cosas que a veces se nos van acumulando un poquito, ¿cierto? Bueno, como que siento que es como, va como súper ligado a lo que les voy a presentar ahora. Como lo que me comentan, no sé si alguien más quiere comentar, como sus impresiones sobre el ramo y como cómo lo proyecta. Darlene, Javiera, Yo no pude asistir a la clase del viernes en matemáticas no porque puedo tuve que hacer asistir. un trámite. Sí, entonces aún no he visto la clase y no cacho que pasaron. Ya, al menos hoy día en la tutoría vamos a ver vamos a ver una parte de lo que ustedes vieron en su clase, ¿ya? Como para que después cuando revise su clase no se sienta perdida o algo por el estilo. Javiera, Darlene, Bruno. Bruno comentaba que tiene problemas con anatomía, atrasado con anatomía. Darlene y Javiera, ¿algún comentario sobre opinión sobre el inicio del curso y hasta este momento universitario? Yo Bueno, por ma- mi... Ah, dale Dale no. nomás, darle. Yo entonces. Por mi parte, igual estoy un poco complicada con la organización del tiempo y en cuanto al ramo, no lo veo tan difícil. Igual el año pasado yo estuve en ingeniería agronómica y estaba viendo esto, entonces ahora no se me ha hecho tan difícil. Entiendo. Ya, súper bien. ¿Y Javiera? Yo igual matemática como que no soy muy buena, pero hay cosas que entiendo y hay otras como que igual me pierdo un poco Ya, de lo que estamos viendo ahora. ya. Ahí en las cosas que no entiende mucho, ojalá poder avisar con anticipación como que no entiende para después ir revisándolo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, me dice, no entiendo qué es la implicancia,
repasamos lo que es la implicancia. Y cosas de ese estilo, ¿ya? Que me pueden avisar Bueno, durante la misma tutoría, o por WhatsApp, o por correo, por donde ustedes estimen mejor, ¿ya? Bueno, sobre este mismo tema, sobre el tema de la organización del tiempo que ustedes me comentan, que es algo súper importante. En el programa de tutoría yo les comentaba que se otorga como un apoyo de carácter integral. Por lo tanto, nosotros estamos realizando constantemente capacitaciones y talleres para los tutorados y tutoradas. Y dentro de uno de esos talleres, o sea, de los talleres hay distintos temas, pues cómo lidiar con la ansiedad, el estrés, cómo organizar el tiempo, información sobre la beca estudiantil y todos esos temas. Pero mañana, el día de mañana, miércoles 14, les voy a compartir la pantalla. El día de mañana, miércoles 14, el programa Tupar, de acompañamiento Tupar, está ofreciendo, o sea, los invita a los tutorados eh, a participar de este taller. Es como taller, capacitación se podría decir, que va a ser sobre la importancia de reconocer nuestras habilidades para aprender. Y como les comentaba, estos talleres van como orientados como a temas importantes para la vida universitaria. Este taller va a ser sobre las habilidades personales de cada uno. Otros talleres pueden ser sobre la organización del tiempo, otros pueden ser para el manejo del estrés y la ansiedad, entre otras cosas. ¿Ya? Como les decía, el taller se llama La importancia de reconocer nuestras habilidades para aprender. Va a estar realizado por el psicopedagogo del programa, Raúl, y por Majora, que es una tutora. Entonces, este taller les va a permitir reconocer sus habilidades para enfrentar la vida universitaria. No sé, pues de hecho, incluso quizás en el mismo taller, si es que ustedes asisten, los invito a asistir, no es obligatorio, pero es una buena oportunidad para adecuarse cada vez un poquito más en la vida universitaria y que a ustedes les entreguen herramientas para que tengan más capacidad a la hora de enfrentar sus ramos y todos los desafíos que suponen estar estudiando. eh, Están abiertamente invitados a participar, ¿ya? Y no sé, pues durante la misma quizás podrían como consultar y decir, ¿saben qué? Yo tengo problemas para organizar mi tiempo, como qué estrategia o qué herramienta puedo ocupar para eso, ¿ya? Y de hecho, nosotros el año pasado en el programa Tupar, la primera tutoría trataba sobre organización del tiempo y era como generar un calendario para cada estudiante. Como que cada uno iba analizando como qué hace durante el día, en qué horas tengo clases, en qué hora tengo que almorzar, en qué hora tengo que ir a comprar pan, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va como adecuando horarios, ¿ya? Estableciendo como una rutina universitaria, sobre decir. Uno como que establece una rutina universitaria en donde puede como identificar qué horarios tengo para hacer tal cosa. Como horarios para distraerme, horarios para estudiar, horarios para ir a clases y todo ese tipo de cosas. Nosotros podemos volver a hacerlo, pero eso depende de ustedes si lo necesitan. Así que eso, queda abierta la invitación a que puedan participar del taller que se va a realizar mañana. Yo les voy a volver a compartir esta imagen en el grupo WhatsApp y les voy a compartir el link de la reunión. ¿Ya? Bien, hasta aquí llega la introducción, o sea, el inicio de la tutoría. Y vamos a empezar con lo que nos convoca, que es revisar el tema de matemáticas. Aquí. Bien, ¿se ve la pantalla la presentación? De hecho, esto no es presentación, ¿se ve la guía? Sí se ve. Muy bien, ya. Entonces, hoy día estamos viendo la segunda tutoría de matemáticas y el tema que vamos a estar trabajando es la lógica proposicional. Les comento que al principio vamos a estar viendo una parte que va a ser un poco latera, ya que va a ser como revisar como lo teórico y ver como el contenido que ustedes vieron, repasarlo, le va a servir a la compañera que no pudo asistir. Y para quienes quedaron con algunas dudas durante su clase o algún concepto no quedó claro, esto les va a ayudar para repasarlo. Luego, la intención es poder practicar con distintos tipos de ejercicios.
Como siempre les comento, el método en el que trabajamos puede ir variando, puede flexibilizarse si a usted no le gusta o bien prefieren otras cosas que ocupen otro método, se puede realizar. Pero por ahora vamos a estar revisando esta guía, ¿ya? Entonces, estamos trabajando el tema de lógica proposicional. Y lo primero que, para entender cómo la lógica proposicional, hay que entender que todo esto está dentro de, que todo este tema de lógica proposicional surge de la necesidad de argumentar nuestros supuestos matemáticos o las cosas que proponemos en matemáticas. Hay que tener un argumento para poder expresarlas, ¿ya? Y esta lógica proposicional es como lo que nos da el sustento a poder argumentar matemáticamente cuando estamos trabajando proposiciones, ¿ya? Entonces la argumentación matemática dice que la matemática busca deducir una serie de proposiciones a partir de otras. Sobre esto definimos dos principales bases. Y esto es muy, muy importante. Lo que estábamos hablando en la tutoría anterior, que la primera son los axiomas, que son un grupo de verdades aceptadas sin justificación alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que son como, no son proposiciones, los axiomas no son proposiciones, sino que son verdades que nosotros no discutimos su veracidad, ¿ya? ¿Por qué no la discutimos? Porque por consensos o bien porque la matemática necesita como una base para partir. Los axiomas se podría decir que los axiomas son esa base. Como lo primero que surge es los axiomas y a partir de los axiomas nosotros podemos proponer otras cosas. El otro punto principal o la otra base principal para la argumentación matemática son los teoremas, ¿ya? Que muchos deben conocer los teoremas. Eh, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pues como el ejemplo que uno siempre saca, o el teorema de Tales, o no sé, hay muchos más teoremas, ¿ya? Y bueno, los teoremas nos dicen que son proposiciones que se demuestran a partir de otras cosas. O sea que, eh, por ejemplo, nosotros podemos explicar teoremas a partir de axiomas o a partir de consecuencias de otras proposiciones, ¿ya? Luego tenemos los procedimientos cruciales que ligan a los axiomas con los teoremas, de los cuales podemos definir cosas tan importantes como las propiedades asociadas al comportamiento del objeto matemático que estemos estudiando. Hablamos de las demostraciones. Ya, y esto va a ser una parte igual importante de su curso, que va a ser el tema de demostrar algo. Por ejemplo, demostrar que, no sé, demostrar que todos los números pares pueden ser divisibles por 2. ¿Ya? Como que esa va a ser como la idea, como identificar como las cualidades principales de un objeto matemático y poder argumentar matemáticamente por qué eso es así. ¿Ya? No sé si queda claro eso. Que es como si nosotros tenemos un objeto matemático y este objeto matemático tiene sus propiedades, tiene sus cualidades, estas propiedades y cualidades que tiene el objeto matemático nosotros las podemos demostrar a través de axiomas y teoremas. ¿Ya? Finalmente nos dice que entre estas ocurre el proceso deductivo, que es donde se realiza el tránsito desde los axiomas y definiciones hasta los teoremas. O sea que nosotros como que desde nuestros elementos bases de la argumentación matemática, porque lo más base, lo que uno no se cuestiona son los axiomas y las definiciones, ¿ya? Y estos axiomas y definiciones nos van a permitir deducir cosas de tal manera que surgen los teoremas. Bueno, luego nos introducen como el concepto principal de esta unidad, que es la lógica proposicional, y que esto se refiere a la proposición, ¿ya? Y nosotros llamaremos de esta forma a cualquier afirmación que sea verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Y esto es muy, pero muy, muy importante, que no pueden ser ambas cosas a la vez. Algo no puede ser verdadero y falso. La proposición es o verdadera o es falsa. Y eso es como lo primordial en una proposición, ¿ya? Y a esto nosotros le llamamos valor de verdad. Ah, pero estoy adelantando. Ya. Acá tenemos ejemplos de lo que sí es una proposición
Y acá nosotros por lo general a las proposiciones les vamos a denotar o les vamos a asignar la letra P, Q, R, S, podría ser P sub 1, P sub 2, P sub 3, pero por lo general uno está trabajando con la P, la Q, la R y la S. La verdad yo no sabría decirles por qué es así, pero al menos a mí me lo enseñaron y al parecer a ustedes también se lo están enseñando así. El primero dice que, el primer ejemplo dice, CAP, el perro es un animal domesticable. Eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser verdadero o puede ser falso? De afirmar que el perro es un animal domesticable, ¿eso puede ser verdadero o puede ser falso? Verdadero. Puede ser Sí, verdadero. sí, puede ser verdadero. Y a eso es lo que uno se refiere. Y como que cuando uno quiere identificar una proposición, como que igual da un poquito lo mismo si es verdadero o falso. Lo que importa es saber si puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, uno no sabe, en este caso, por ejemplo, qué tipo de perro es, si es un perro salvaje o algo de ese estilo, pero la cosa es que nos importa saber si puede tomar un valor de verdad o puede tomar un valor falso. Ya. En el ejemplo Q nos dice, en el año 1962, Chile fue campeón mundial de fútbol. En este caso también podemos identificar que podemos tener algo que es verdadero o podemos tener algo que fue falso. En este caso, podemos afirmar que es falso. Si no me equivoco, Chile salió segundo o tercero. Ya. En el último ejemplo, que es R, nos dice, si el día está despejado, lloverá. Esto es súper contradictorio, pero en la definición de proposición sí tiene mucho sentido, porque puede ser que esto sea verdadero o puede ser falso. Y esto es lo que identifica a una proposición. ¿Ya? Si van quedando dudas, preguntas, consultas, por favor háganlas nomás. Si algo no se entiende o si voy muy rápido, también. La siguiente es el valor de verdad. Y nosotros decimos que llamaremos valor de verdad de una proposición a su veracidad o falsedad. O sea, cuando nosotros hagamos como el juicio sobre la proposición, y de hecho después vamos como a fundamentar el juicio, porque después como un método para fundamentar el juicio, entonces llamamos valor de verdad a ese juicio. Cuando decimos que algo es verdadero o cuando decimos que algo es falso. ¿Ya? Este es el valor de verdad. Ya, entonces ahora tenemos nuestra primera actividad en donde esta no es necesario hacerla esta no es necesario hacerla en ¿cómo se llama esta cosa? En la otra pizarra, así que me van ustedes diciendo. Según las definiciones que yo les di, acá tenemos enunciados y queremos saber si estos enunciados corresponden a una proposición. Y en caso de que lo sean, suponer si el valor de verdad, o sea, suponer cuál sería el valor de verdad de las proposiciones. Entonces, el primero, el uno. ¿Quién me puede decir si eso no es una proposición? Sí. O sea, sí es una proposición. Si es una proposición, ¿por qué? Porque 5 más 2 son 7. Y es verdadero. ¿Ya? ¿Alguien más que pueda...? No, porque tiene valores numéricos, dice Fabiola. ¿Ya? Y si recuerdan un poquito, esto lo conversamos en la tutoría anterior. Acá se ve el ejemplo de la tutoría anterior, en que lo que nos decía, que hay una diferencia entre una proposición y un predicado. Una proposición eh, es como, es en sí un enunciado, tiene el lenguaje común, pero lo que no involucra son símbolos, ¿ya? Y por ejemplo, acá como que estamos describiendo un cálculo matemático. Y un cálculo matemático no corresponde a una proposición. Eso ya vendría siendo un predicado, porque están dando como una cualidad de un objeto, ¿ya? Entonces, en este caso, el primero, cuando ustedes les propongan con símbolos o números matemáticos, no están hablando de una proposición, ¿ya? Las que no son proposiciones van con X y las que sí son proposiciones van con TIC, ¿ya? La segunda, 24 menor que 32. No, no es 32, disculpen.
24 menor que lo que sea que está ahí. ¿Esto qué sería? ¿Es o no es una proposición? Yo digo que sí es, Esta sí lo sería. ¿Por qué? porque no tiene un cálculo matemático, o sea, es solo un signo. Sí, es solamente un signo, pero aquí nosotros no podríamos suponer si esto tiene un valor verdadero o falso, creo yo, porque no existe como claridad en el enunciado. Y este es como otro caso en donde uno puede descartar algo que es una proposición y algo que no lo es. Porque en este caso es súper ambiguo. Es ambiguo el enunciado. ¿Y qué es lo que genera la ambigüedad? Este espacio que tenemos aquí. Y yo sé que puede ser un poco extraño para usted, pero este espacio que está acá genera ambigüedad en el enunciado. Porque nosotros no sabemos si el 24 es mayor o menor que 3, si el 24, o sea, si el 24 es menor que el 3, si el 24 es menor que el 2, o si el 24 es menor que el 32. Así que en ese sentido es súper ambiguo, ¿ya? Si por ejemplo aquí estuviera el 3 con el 2, ahí juntos, ahí quizás podría ser más lógico, pero este espacio que existe entre los números nos genera una ambigüedad, ¿ya? Bueno, por lo general no les van a presentar ejemplos de este tipo, pero es bueno saberlo, ¿ya? Así que cuando nosotros tenemos una ambigüedad en el enunciado, podemos identificar que no es una proposición, porque la ambigüedad hace que nosotros no podamos establecer con seguridad si esto tiene un valor de verdad o un valor falso, ¿ya? Así que esto tampoco es. El siguiente, el 3. El presidente actuó en contra de la ley. ¿Qué creen que puede ser? ¿Verdadero? O sea, puede ser una proposición. Sí, sí es una proposición, dice Bruno. ¿Por qué sería una proposición? Porque puede ser verdadera o falsa. Bueno, muy bien. Bueno, uno podría decir que nos faltan antecedentes para decir que el presidente actuó en contra de la ley, pero mm, uno sí puede establecer que este enunciado puede ser o bien verdadero o puede ser falso, ¿ya? Así que eso es lo que le da la calidad de proposición. En este caso no tomamos muy en cuenta su valor de verdad, porque en algunos nos va a faltar información para determinarlo, pero parte del enunciado sí nos permite saber si es proposición o no. No así en estos dos. El primero era un predicado y el segundo era ambiguo. El tercer nos dice, tu voto es tu opinión. Esto ¿es o no es proposición? Este sí es proposición, también. Entonces nosotros podemos definir que tu voto es tu opinión, puede ser algo verdadero, como puede ser algo falso. ¿Ya? El siguiente, el 5, es una pregunta, dice, ¿te duele? El 5, ¿creen que es? No. No, porque las proposiciones no son proposiciones de cuentas ni órdenes. Correcto. Entonces, ni las órdenes ni las preguntas son proposiciones. Muy buena aclaración. Así que esta no lo es. La siguiente, el polo norte es frío y el polo sur es caliente.
¿Esta es proposición? Esta sí, porque nosotros podemos decir que esto puede ser verdadero o falso. Y esta por sentido común podemos decir inmediatamente que es falso. Como que acá no tenemos falta de información como en la otra. Esta otra, perro que ladra no muerde, no muerde. La siguiente que dice, el perro que ladra no muerde. ¿Es o no es proposición? Es un refrán, sí es un refrán, pero sí, uno se puede enredar. Sí, puede pasar. O sea, puede tomar un valor verdadero o falso. ¿Por qué? Porque puede que si el perro ladra, te muerda y eso va a ser falso. Y si el perro te ladra y no te muerde, entonces eso va a ser verdadero. Así que en ese caso, uno puede afirmar que eso sí es una proposición. ¿Ya? Sí es. Ya, la siguiente dice, si llueve el miércoles, no saldremos de paseo. Esto sí lo es. Entonces esto también puede ser verdadera o puede ser falsa. Y la última nos dice, si Venezuela gana el campeonato, entonces Colombia pierde. Y esta última también se trata de una proposición. ¿Ya? Entonces nosotros lo que comentar en el chat, sí, y es verdadera. Y es verdadera. Dice. Entonces la idea fue entender como frases o enunciados de lenguaje común y identificar cuándo son y cuándo no son proposiciones. ¿Ya? Lo siguiente es analizar la proposición compuesta. Entonces nos dice que la proposición compuesta, si las proposiciones simples P1, P2, P3 hasta Pn, ya, P1, P2, P3, uno las puede entender como si fuera P1, vendría siendo P, P2 puede ser Q y P3 puede ser R, ¿ya? Ahí ya P4, no sé, P4 podría ser S, ¿ya? Como que va en ese orden alfabético, P, Q, R y S. Bueno, por lo general, yo como que me la estoy jugando un poquito, pero nunca en una proposición compuesta les van a poner más de 4 proposiciones simples, ¿ya? Siempre va a ser P, Q, R y S. De ahí poner más ya sería una tortura para ustedes, porque ahí vamos a ver por qué. Ya. Pero nos dice que se pueden combinar P, Q, R y S, se pueden combinar para formar la proposición P mayúscula, que es P mayúscula, una proposición compuesta. Por ejemplo, nos dice, sea P1 o P y sea P2, Q, decimos qué cosa. El perro es un animal domesticable. Y P2 dice, las rosas rojas son bebestibles. Ya, entonces la compuesta P, que es lo que involucra que en este caso está involucrando dos proposiciones simples, nos dice, el perro es un animal domesticable y las rosas rojas son bebestibles. Ya, a partir de esta compuesta nosotros podemos determinar si esto es verdadero o falso. Pero eso da un poco lo mismo en este caso, ¿ya? Y si se fijan, en nuestra proposición compuesta está conectado por algo. ¿Me podrían identificar en qué es lo que las conecta? En la compuesta, como qué es lo que conecta las dos proposiciones que son más simples. El I. El I. Muy bien. Y este I va a ser fundamental porque
a esto es lo que nosotros después vamos a estar viendo que se llaman conectivos lógicos, ¿ya? Que va a ser como que lo que va a conectar dos proposiciones más simples y van a convertir una proposición en una compuesta. Ya, la siguiente noticia. Tablas de verdad. Y esto es una de las partes más importantes de lo que van a estar estudiando, que es la primera unidad de lógica proposicional. Y que nos dice que las tablas de verdad de una proposición compuesta P enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones P1, P2, P3 hasta P sub n. El ejemplo común teniendo una proposición compuesta de tres proposiciones es el siguiente. Esto es un poquito redundante decir una proposición compuesta de tres proposiciones, pero si se fijan, se condice con la definición que dimos, que una compuesta tiene dentro varias proposiciones simples en un mismo enunciado en una proposición más grandona. Y acá les muestro el ejemplo de una tabla de verdad. Las tablas de verdad son de este estilo. Uno pone primero P1, P2, P3. Esto podría perfectamente, como les decía, ser P. Este podría ser Q. Y este podría ser R. ¿Ya? Por lo general nosotros lo vamos a trabajar como P, Q y R. Yo sí se lo recomiendo al menos. Por notación más que nada. Ya. Y si se fijan, acá existe como un patrón, se podría decir, que siempre se va a repetir en las tablas de verdad, ¿ya? Esta tabla de verdad está predefinidamente hecha así, ¿ya? ¿Y qué es a lo que se refiere? En una tabla de verdad deben haber dos o más proposiciones, es una condición, debe existir P1 y P2, por lo menos, y en este caso tenemos P3. Pero si se fijan, acá hay una regularidad. No sé si la notan. No sé si notan la regularidad acá. ¿No? ¿O sí? El orden de B y F. Sí, hay una regularidad en el orden de B y F. Y si se fijan, esto va a ser súper curioso. Le voy a construir una tabla para dos proposiciones, con P y Q. ¿Ya? Entonces, en la tabla de P, esto es como un tema de combinatoria. No sé si conocen la combinatoria, pero cuando nosotros tenemos una tabla con dos proposiciones, la tabla va de la siguiente forma. Nosotros tenemos que poner todas las posibles combinaciones. Por lo tanto, para la P, nosotros ponemos dos veces verdadero y dos veces falso. Y para la Q, ponemos verdadero, falso y verdadero y falso. Y si se fijan, aquí lo que hicimos fue poner todas las posibles combinaciones de P y Q. ¿Ya? Que es cuando la P es verdadera y la Q es verdadera, cuando la P es verdadera y la Q es falsa, cuando la P es falsa, la Q es verdadera, y cuando las dos son falsas. Si se fijan, aquí lo que hicimos fue poner todas las posibles combinaciones. Y eso es lo que nos va a importar en una tabla de verdad, poner todas las posibles combinaciones de verdadero y falso que tengan P y Q. ¿Ya? Y si se fijan, acá ponemos las dos primeras verdaderas y las dos últimas falsas. Y acá va intercalado, va diciendo verdadera, falsa. ¿Y qué es lo curioso de esto? Que, si se fijan acá, ocurre lo mismo para las tres, para cuando tenemos tres proposiciones. Las cuatro primeras son verdaderas y las cuatro últimas son falsas, como ocurre acá. Luego tenemos dos verdaderas y dos falsas, dos verdaderas y dos falsas, y finalmente tenemos una verdadera con una falsa, una verdadera con una falsa, una verdadera con una falsa, y así. Se intercalan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último, en el R, se intercala cada un espacio, en el segundo se intercala de a dos, y en el último se intercala de a cuatro. Y si tuviéramos, por ejemplo, una S, por ejemplo, si tuviéramos una S, ¿en cuántas verdaderas tendríamos en la P al principio?
¿Me podrían decir eso? Si nosotros tuviéramos una S, ¿cuántas verdaderas consecutivas tendríamos en la primera proposición? No, no son 6. 8. Muy bien. Entonces, si nosotros tuviéramos S, tendríamos 8. ¿Por qué 8? Porque le explicaba que esto sigue como una ciencia de combinatoria. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que en la primera, mira, cuando tienen, ¿cómo decirlo? Ya, cuando tienen dos proposiciones, va a ser lo mismo que ustedes tengan 2 elevado a 1. Y ese va a ser como el primero. Que por ejemplo, cuando tienen dos proposiciones, va a ser 2 elevado a 1, que era este caso que teníamos acá. Cuando tenemos tres proposiciones, va a ser 2 elevado a 2. Y eso es 4. Este es 2. Y si se fijan, cuando tenemos 2 elevado a 2, van a ser 4. Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos? Tenemos 4 y luego 4. Cuando tenemos 4 proposiciones, vamos a tener 2 elevado a 3. Y eso van a ser 8. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como que vamos aumentando como en potencia de 2, ¿ya? Según la cantidad de proposiciones que tengamos. ¿Se entiende cómo elaborar la tabla de verdad para cierta cantidad de proposiciones? ¿Queda claro o es muy enredado? Si alguien tiene duda, pregunta, consulta, la hace. Si no, seguimos, no. ¿Nadie? ¿Seguimos nomás? A mí me queda claro, dice Fabiola. ¿Alguien que le quede duda? ¿O Javiera? No sé si te quedó duda por el tema de por qué son 8. No, hasta el momento algo entiendo. ¿Ya? Ojalá si tienen dudas me dicen qué es lo que no van entendiendo, qué entienden a medias, por favor. Así que quédense con esa noción, como que se van intercalando, ¿ya? Se van intercalando primero en 4, después se intercalan en 2 y después se intercalan de 1. Y con eso ustedes pueden hacer de manera súper fácil y sencilla todos los posibles casos de verdadero y falso, sin estar como pensando cuál dice o cuál no dice. Cuando ustedes hacen esto, les va a dar directamente, ¿ya? Y eso. Entonces seguimos con lo siguiente, que son los conectores lógicos. Que se recuerdan, esto es muy importante según lo que estábamos hablando en la compuesta. Nos dice, los conectivos lógicos son las herramientas que nos permitirán descubrir el valor de verdad de alguna proposición. Muy importante, porque esto es lo que nos permite descubrir. Y este va a ser nuestro argumento al momento de decir si una proposición es verdadera o falsa. Cuando nosotros, esto es como lo más importante que les decía al principio, como la argumentación matemática debe tener un sustento. Y estos conectores lógicos nos van a permitir demostrar este sustento a partir de las tablas de verdad. Entonces dice, descubrir el valor de verdad de alguna proposición en específico o compuesta y poder demostrar propiedades, por ejemplo, con la contradicción, los conectivos que veremos en profundidad. Por ejemplo, con la contradicción. Los conectivos que veremos en profundidad son los siguientes. La negación, que es como este símbolo que nosotros decimos que después es carita enojada, o también puede ser este otro, que es como ¿cómo que le dicen? Una colita de chancho, algo así. Este que es como una S dada vuelta. La conjunción, que es como una V invertida, a eso le vamos a llamar conjunción. La disyunción, que es una V prácticamente, y la disyunción exclusiva. Pero la disyunción exclusiva no la vamos a considerar aún, ¿ya? Luego tenemos la implicación, que es una flechita hacia la derecha, es como una flechita con 2 líneas, y la doble implicación, que es como una flecha hacia allá y una flecha hacia acá, ¿ya?
Entonces, estos van a ser los conectores lógicos que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a ir uno por uno viéndolo de qué se tratan, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es la conjunción. Y nos dice que, dadas dos proposiciones P y Q, llamaremos conjunción a la proposición compuesta P y Q. Esto es un poco redundante. Ya, pero a la conjunción nos referimos a que estamos juntando dos proposiciones. Y decimos P y Q y las notaremos como P, V invertida, Q. Y esto es lo mismo que decir P y Q. En la siguiente tabla queda ilustrado esto. Ya, entonces acá lo importante es analizar cómo funciona cada uno de los conectores lógicos en las tablas de verdad. ¿Ya? Lo primero que hacemos es poner todos los posibles valores o sea, todos los posibles valores de verdad y falsedad de P y Q, que es verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, que es lo que nosotros vimos antes. Y lo importante en esto es ¿qué cosa? Es el resultado que vamos a obtener cuando nosotros conectamos las dos proposiciones. En este caso lo estamos conectando mediante la conjunción. Y la conjunción nos dice que tiene que ocurrir P y tiene que ocurrir Q. Y cuando ocurren las dos, y las dos son verdaderas, entonces vamos a tener, el caso va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces acá lo que tienen que entender es que si P es verdadera y Q es verdadera, esto va a ser verdadero. Y todos los otros casos posibles, en donde los dos no son verdaderos, van a ser falsos. S, S y S. ¿Ya? Entonces, la característica que tiene la conjunción es que nos solicita que las dos proposiciones sean verdaderas. Si nos dicen P y Q, y nosotros nos dicen analizar si P y Q son verdaderas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que P debe ser verdadera y a la misma vez Q también tiene que ser verdadera. ¿Ya? ¿Se entiende la conjunción? ¿Se entiende cómo funciona y cómo funciona su tabla de verdad? Ah, ya. Después vamos a ver el caso cuando ambos son falsos, pero eso se refiere a otros conectivos lógicos, ¿ya? En este caso nos vamos a fijar solamente en la conjunción, ¿ya? Porque hay otros casos en que sí ocurre lo que tú me dices, ¿ya? En que si los dos son falsos, eso es verdadero, pero hasta ahora aún no, ¿ya? Así que tranquilidad. Entonces lo importante de esto es saber que cuando nos dicen P y Q, estamos haciendo la conjunción. Y una conjunción, ¿qué quiere decir? Que tienen que ocurrir dos cosas al mismo tiempo. O sea, no, disculpen, no tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Eso es de bicondicionalidad. Tienen que ser las dos cosas verdaderas al mismo tiempo. ¿Ya? Luego, la disyunción nos dice, dadas dos proposiciones P y Q, llamaremos disyunción a la proposición compuesta P o Q. Si se fijan, antes estábamos trabajando con P y Q, ahora es P o Q. Y notaremos como P, una V se podría decir, que este es el símbolo de la disyunción. Símbolo de disyunción. Esto lo vamos a borrar porque quizás confunda. Este es el símbolo de la disyunción, que es como P, disyunción Q. En la siguiente tabla, de verdad que ilustra esto. Entonces aquí estamos aplicando la misma lógica que aplicamos para la primera tabla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una proposición P y una proposición Q, y nosotros queremos saber el valor de verdad de P o Q. O. Ya. Y lo que nos indica el O es lo siguiente, que si una es verdadera o bien la otra es verdadera, el resultado de la disyunción será verdadero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si P y Q son verdaderos, se cumple, porque o P o bien Q
fueron verdaderas, en este caso son las dos, así que está bien. El siguiente caso nos dice que P o Q son verdaderas, en este caso P es verdadero, así que también se cumple, así que también está bien. Y en el último caso, en este tercer caso nos dice que P o Q deben ser verdaderas, y en este caso Q es verdadera, por lo tanto también se cumple. Y en el último caso tenemos que las dos son falsas, por lo tanto en este caso el resultado va a ser falso. ¿Ya? ¿Queda claro la disyunción? Si se fijan, es como lo inverso a la disyunción y la conjunción son como términos inversos. En el otro, las dos tienen que ser verdaderas. En esta, al menos una debe ser verdadera. Y, o. Sí. La disyunción, uno la asocia a, o sea, la conjunción, uno la asocia a la I. Y la disyunción, uno la asocia a la O. Bien. ¿Se entiende? ¿Como para que sigamos? ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Se me pueden comentar? Sí, ya, entonces seguimos. Luego tenemos la negación y dice que, dada una proposición cualquiera, llamaremos negación de P a la proposición no P. Y lo notaremos de la forma mm, S invertida, pelita de chancho, P. ¿Ya? Y esto es súper simple. Básicamente nosotros tenemos una proposición inicial que la tenemos con un valor de verdad o con los posibles valores de verdad, que es, por ejemplo, una proposición tiene posible valor de verdad verdadero o falso. Cuando nosotros tenemos la negación, lo verdadero se convierte en falso y lo falso se convierte en verdadero. Súper, súper simple. Ya. La siguiente, que es la implicancia. Ah, y por cierto, nosotros tenemos distintas formas de denotar una negación. Puede ser así, puede ser así, o puede ser así, con una rayita arriba. Estas tres formas de denotar negación son equivalentes. ¿Ya? Luego tenemos esta que es bien importante, que es la implicancia. Y nos dice que si P y Q son proposiciones, denotamos P implica Q a la proposición que es verdadera siempre, excepto cuando ocurre P sin que ocurra Q. Lo que llamamos algo verdadero no puede implicar algo falso. Y este es muy, pero muy importante. Entonces nosotros de algo verdadero, de algo que sabemos que es verdadero, no podemos llegar a algo que es falso. ¿Ya? Entonces, nosotros presentamos la tabla de verdad y decimos que, recordando como la definición, diciendo que algo verdadero no puede implicar algo falso, decimos que hacemos la tabla con las posibles combinaciones, tenemos P y Q. Ya, la primera nos dice que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces esto va a ser verdadero, porque se cumple esto, que algo verdadero no puede implicar algo falso. En este caso, algo verdadero está implicando algo verdadero, así que sí se puede. La segunda, este es el caso que genera controversia en este tipo de problemas, porque acá se cumple, acá, o sea, acá como que se cumple el enunciado, pero al revés. Acá algo verdadero, llegamos a algo falso. ¿Eso qué quiere decir? Que este caso no se cumple. De algo verdadero a algo falso no funciona. ¿Ya? Así que este es el único caso que nos va a dar falso. Luego tenemos el caso en donde algo falso llegamos a algo verdadero. Y esto sí cumple con el enunciado. Y de que lleguemos de algo falso a algo falso, también cumple con el enunciado. Entonces, la implicación nos dice que qué cosa, que lo fundamental es que de algo verdadero no podemos llegar a algo falso. Porque si pasa eso, nuestra implicancia va a ser falsa. ¿Ya? Y acá se ocurre, por ejemplo, el caso que mencionaba delante, no me acuerdo quién fue. Lo dijo Fabiola, que dijo en qué caso ambos podían ser falsos. En este caso se ocurre cuando P y Q son falsos y están conectados mediante una implicancia, el resultado va a ser verdadero. ¿Ya? Y principalmente por esto, porque algo verdadero no puede implicar en algo falso. Y como último, que existe una
tautología en este caso. Que una tautología podemos decir que es como una igualdad que siempre se cumple. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si P implica Q, esto va a ser lo mismo que quiere decir que no P o Q. Sí, no P o Q. Entonces, P implica Q, P implica Q, es lo mismo que decir no P o Q. ¿Ya? Y la idea es que, por ejemplo, si ustedes olvidan como la definición de P implica Q, que está, si ustedes olvidan esta definición, pueden recurrir a esta otra. Y en esta otra, ¿ustedes cómo lo trabajan? Como si fuera una conjunción. No, una disyunción. Sí, lo trabajan como si fuera una disyunción. ¿Se entiende? La P falsa es lo mismo que no P. No, no es lo mismo que no P, porque decir que la, que la P falsa, porque decir no P, no te asegura que P inicialmente haya sido verdadera. Así que P falsa no vendría siendo lo mismo que no P. ¿Se entiende? Ya. Y entonces es importante esto, chiquillos, y chiquillas, que la P implica Q, tiene dos formas de expresarse, que es esta, y en esta aplicamos esta definición, y la otra forma de explicarse es esta, que es no P o Q. Disculpa, a veces como que me confundo entre la O y la I. Sí, es O. Entonces, sería no P o Q. Luego, ¿no hay preguntas sobre esto? ¿Preguntas, consultas, dudas? Entonces pasamos a lo último, que es la equivalencia, y nos dice que si P y Q son proposiciones, denotamos por P, sí, solo sí, Q, a la proposición que es verdadera solamente cuando P y Q toman el mismo valor de verdad. Entonces la equivalencia se cumple siempre con la siguiente tautología. Ah, ya, pero esto lo vamos a ver un poquito después. Entonces nosotros decimos que si P y Q tienen el mismo valor de verdad, van a ser verdaderos. ¿En qué caso son verdaderos? Cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Entonces, nosotros tenemos que si hay un verdadero y un falso, va a ser falso. Y si tenemos un falso con un verdadero, va a ser falso. ¿Ya? Este otro caso en donde tenemos dos falsos y da verdadero. Esa era. Ah, ya entiendo. Sí, en este caso en donde tenemos dos falsos y da verdadero. Y bueno, en el de la implicancia también pasa lo mismo. Ya, y nosotros acá ocurre nuevamente lo mismo, lo que ocurrió acá, que es dos formas de expresarlo. Acá ocurre también lo mismo. Y es lo siguiente que P, sí, solo sí, Q, es lo mismo que decir ¿qué cosa? Que P implica Q y Q implica P. O sea, tiene que ocurrir estas dos cosas, pero esta forma de verla igual es un poquito más difícil y quizás después en el curso lo van a necesitar, ¿ya? Pero si mientras se fijan que dos proposiciones o tres proposiciones son verdaderas al mismo tiempo o son falsas al mismo tiempo, van a saber cómo responder la tabla de verdad para esa pregunta, ¿ya? Eso, acá, esto que tenemos acá, la tautología, ahora vamos a ver lo que es una tautología, pero básicamente esto es como la forma 1 de expresarse y esta es la forma 2 de expresarse, ¿ya? Esta es como uno la conoce y esta es como una forma implícita de hacerlo, ¿ya? O como un segundo camino para hacerlo. Ya luego tenemos los tipos de valor de verdad, que esto no sé si será bueno que lo veamos ahora, porque esto es como adelantar materia de su curso. Pero nos dice que cuando tenemos una expresión lógica compleja, su valor de verdad puede cambiar. Si cambia el valor de verdad de las proposiciones que la componen, tenemos las siguientes opciones. La primera dice, una tautología
es una expresión que siempre es verdadera. O B, sin importar el valor de verdad de sus proposiciones que la componen. Una contradicción es una expresión que siempre es falsa, sin importar el valor de verdad de sus proposiciones componentes. Una contingencia es una expresión que puede ser tanto verdadera como falsa, dependiendo del valor de verdad de sus proposiciones componentes. O sea que la tautología nos van a dar puras proposiciones verdaderas, la contradicción nos van a dar puras proposiciones falsas, y la contingencia nos va a dar una mezcla entre verdadera y falsa. ¿Ya? Pero eso se ve en las tablas de verdad de una proposición. Entonces, por fin llegamos a la parte de ejercitación. Entonces, acá voy a pedirle a ustedes que participen. Nos está pidiendo lo siguiente. Traduzca las siguientes oraciones a notación lógica utilizando las letras P, Q y R y los conectivos lógicos respectivos. Entonces, la primera. La primera nos dice, no, veamos, aclaremos. La proposición P es Juan llega demasiado pronto. La proposición Q es María llega demasiado tarde. Y la proposición R significa el jefe se molesta. Entonces nosotros vamos a tener que escribir mediante conectivo lógico esta frase. La primera. Vayan diciéndome cómo hacerlo. En la 1 sería P, P, la B como de O, la B de O, ya. P, Q, O, Q, Q, ya. Y lo último, em, el símbolo de entonces. entonces. Ya. No le aclaré eso, discúlpenme, que cuando nosotros tenemos que, eso, la implicancia es como El una, entonces. sí, es el entonces, la implicancia es el entonces, y la implicancia quiere decir como, si ocurre algo, entonces ocurre esta otra cosa. A eso se refiere la implicancia, ¿ya? Entonces esto nosotros lo cerramos con un paréntesis, porque decimos que si ocurre P o Q, entonces va a ocurrir R, ¿ya? ¿Por qué lo cerramos con un paréntesis? ¿Por qué lo cerramos con un paréntesis? Porque nosotros estamos juntando P o Q, o diciendo que es P o Q, si no nos va a quedar como si P o Q y Q implica R. ¿Se entiende? Como si no existiera ese paréntesis, estaríamos diciendo que Q implica R, y no es lo que nos quiere decir el enunciado. Entiendo. Ya, entonces este vendría siendo el primero. El segundo, ¿cómo quedaría? Vamos a hacer aquí el ladito. Q Q implica implica, Q implica, P. Q implica P. Pero acá le faltó algo. A las dos personas que respondieron, que acá dice que Juan no llega demasiado pronto. Es no P, Entonces, ¿o no? no P. Ah, ¿Ya? Y bueno, por cierto, yo siempre les recomiendo eh, que ustedes vayan como identificando con distintos colores qué es cada cosa. Por ejemplo, identifican dónde está P, identifican dónde está Q, identifican dónde está R. Y con otro color, ustedes pueden ir identificando los conectivos lógicos. ¿Ya? Ahora en este caso lo vamos a hacer. El siguiente dice, o el jefe se molesta, o María no llega demasiado tarde. R. R. Disculpen, no lo hicimos. Entonces, no hicimos lo que dije. Con otro Los color. colores. Sí, ya identificamos que acá tenemos el primero, que vendrá siendo R, ¿cierto? Y luego acá tenemos el siguiente, que es Q. Acá tenemos Q.
Y de hecho nosotros podemos decir al tiro que esto es no Q, porque dice no llega. Entonces, acá, con otro color, identificamos que este es el conectivo lógico, el O. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente nuestra proposición con conectivos lógicos? R, O, R, O, no Q. no Q. Muy bien. ¿Ya? Ese es como el tip de aprendizaje que les puedo dar. Quizás lo más seguro es que durante las tutoriales esté comentando este tema de los tips de aprendizaje porque me piden incluirlo. Y bueno, un tip de aprendizaje para resolver este tipo de cosas es ir denotando con distintos colores o bien los sujetos de las proposiciones o bien los conectivos. ¿Ya? Este es como un buen tip. Bueno, el último dice, María llega demasiado tarde, Juan llega demasiado pronto y el jefe se molesta. ¿Cómo sería el último, el 4? Bueno, vamos a identificarlo nuevamente con colorcito. Esto es Q, esto de aquí es P, y esto de aquí es R. Q como R implica que R. Mm, ya. En este caso, nos dice Bruno que sería Q y P, y eso implica R, pero en este caso no es como una consecuencia del otro, sino que como que todo está ocurriendo en el mismo momento. Nos dice que inicialmente María llega demasiado tarde, luego Juan llega demasiado pronto, y al mismo tiempo el jefe se molesta. O sea que el jefe se molestara no es consecuencia de lo que ocurre acá. ¿Ya? Por lo tanto, este que tenemos aquí lo podemos decir que es P. No, disculpen. Esto podría decirse como. De nuevo puse P. Esto lo podemos entender como. Ahora sí que sí. Como Q, I, P y R. ¿Ya? Porque acá no existe una implicancia, sino que tenemos como tres cosas que están ocurriendo como casi consecutivamente o al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, porque acá si dijera, entonces el jefe se molesta, ahí sí sería una implicancia. Pero en este caso nos están diciendo que son cosas que están pasando consecutivamente o paralelamente. ¿Ya? Sí, cuando hay una coma uno lo puede considerar como I. O sea, igual depende como de la gramática un poco, porque por ejemplo acá tenemos una coma, pero luego nos dice entonces. Así que ahí inmediatamente sabemos que es una implicancia. Pero acá en esta coma es como que estamos conjugando cosas. Y si se fijan, la conjunción es a lo que se refiere la I. ¿Ya? Sí, pobre jefe, que pasa todo el tiempo enrabiado. Ya, ahora nos queda la última actividad. Eh, bueno, nos queda poquito tiempo, pero ¿nos tomamos un break de 5 minutos? ¿O prefieren seguirnos? Igual de todas formas, si no alcanzamos a responder esto, lo podemos hacer como primera actividad de la siguiente tutorial. O bien yo les puedo mandar un video resolviéndolo. Bruno dice que quiere seguir. ¿Alguien más que diga si quiere seguir o tomar un break de 5 minutos?
Ya, se quiere hacer un café, pero puedo esperar. Sí, si nos quedan 20 minutos para terminar. ¿Esperamos hasta las 19:15? No, 19:16. ¿Hasta las 7:16 esperamos? ¿Y hacemos un ejercicio? Sí, Fabiola. Ustedes decían como que se pasan toda la pelota acá. Ya, chiquillos, rápido, rápido, que queremos saber si nos tomamos un break de 5 minutos. Si vamos entonces, dice, ¿nadie se puede seguir? Alguien que diga, ¿sabe qué? Estoy chato, quiero ir Ya al baño. sigamos nomás. Ya, sigamos. Entonces, acá les propongo dos cosas. ¿Quieren ustedes ayudarme a hacer el ejercicio o directamente o me dicen cómo hacerlo? ¿Qué prefieren? Porque tenemos las dos opciones. ¿Quieren ustedes involucrarse directamente con el ejercicio o que lo vaya haciendo yo y me van guiando? ¿Qué prefieren? Porque ahora hay que tomar la decisión. Si lo hago yo o lo hacemos entre todos, si lo hago yo y me guían, o si lo hacemos entre todos y cada uno va aportando. Ya, acá Bruno dice que lo haga yo, pero me tienen que ir diciendo así. Vamos guiando más rápido. Ya, entonces vamos a abrir un OneNote. Mm, 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 mm. ¿Se ve lo que estamos viendo? Un segundo. Bien, ya, entonces aquí tenemos las proposiciones que son compuestas. Yo creo que hacemos la 1 y la 2 y la 3 la dejamos de tarea para la próxima semana, porque la 3 es larguísima. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo la 1. Bueno, para que ustedes, de hecho, esto es como una recomendación que le hago, otro tip de aprendizaje, diría mis planificaciones, es que para ahorrar cuadernos, ustedes pueden hacer todas estas cuestiones en una tabla, ya sea en Word, acá en mismo OneNote, en PowerPoint, en donde sea, ustedes pueden generar una tabla sin tener que dibujarla y en la que pueden ir trabajando las proposiciones. La primera es P, luego tenemos U. Eso no me fijé. Disculpen. Empezamos de nuevo. La tabla tiene que ser de, hay que considerar P, hay que considerar Q de 5, 2 por 5. Entonces tenemos P, luego tenemos Q, y recuerden la estrategia es verdadero, verdadero, falso, falso. Luego, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Esto es como el caso inicial con el que vamos a partir el problema. Y es cuando tenemos dos proposiciones. Entonces, eso, muy bien. Por favor, vayan haciéndome como los símbolos en el Zoom para aclararme este tema, porque me cuesta un poquito la simbología. Bien. Ya, entonces, lo primero que hicimos fue identificar no Q, que es lo que está acá dentro de paréntesis, ¿ya? Luego, tenemos que, ¿qué cosa? Acá poner P y no Q, ¿ya? P, ¿cómo hago eso invertido con este? Con este, no, con este, no, con este. Ya quizás hacerlo aquí no fue muy buena idea, así que lo voy a dibujar.
Ya, vamos a ahorrarnos el problema y lo voy a dibujar ahí. No Q. P y no Q. Eso, si me lo pueden ir escribiendo en el chat, me es más fácil. Y entonces aquí me van a tener que ayudar. Tenemos P y no Q. Entonces, el primero, ¿qué valor va a tomar? P y no Q. Recuerden la definición de I, que ambos tienen que ser verdaderos. Por lo tanto, si tenemos P y no Q, esto va a ser falso. ¿Ya? El siguiente. Si tenemos que P y no Q son verdaderos, entonces ¿esto qué va a ser? Si tenemos que P y no Q son verdaderos, ambos son verdaderos, este caso que nos resulta verdadero. Porque recuerden que para que una conjunción, que es cuando tenemos la I, lo voy a escribir acá. Cuando es una conjunción, significa que estamos juntando dos cosas. Y si juntamos dos cosas, queremos que las dos cosas sean ciertas. Entonces, si las dos son ciertas, vamos a obtener algo cierto. ¿Ya? O sea, si las dos cosas son verdaderas, vamos a tener algo verdadero. El siguiente nos dice, falso con falso. ¿Eso qué nos daría? Falso con falso es falso, ¿cierto? Porque necesitamos que las dos cosas sean verdaderas. Y luego tenemos falso con verdadero, que ¿qué nos daría? No, chambos. Ya. Entonces la última, que tenemos falso con verdadero, también sería falso. Porque recuerden que cuando estamos trabajando y, las dos deben ser verdaderas, ¿ya? Y el último caso nos pide que lo que tenemos aquí lo neguemos, ¿ya? Este P está como no. Entonces el último caso nos pide que es la negación de P y no Q. ¿Ya? Entonces, ahí está, perfecto. Entonces la negación de no P, la negación de P y no Q, ¿cómo sería? Sería negar todo lo que tenemos aquí. Lo que tenemos en esta fila, lo negamos. Entonces lo que es falso es verdadero. Lo que es verdadero es falso. Y lo que es falso es verdadero. Y lo que es verdadero es falso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo negamos, le cambiamos el valor de verdad. Y ahí queda resuelta nuestra tablita. No es, este problema no era increíblemente complejo. No, no era increíblemente complejo. Y bueno, este cuadrito que está acá no sobra. No lo toman en cuenta. Y aquí queda resuelto nuestro... Lo último no era falso. ¿A qué se refiere con lo último? Acá era falso, en este, ¿cierto? Este era falso. Sí, muy bien que se fije. Esto es falso. Entonces esto es verdadero. Ya acá... Revisemos lo que hicimos. Dijimos que el primero negamos Q, o sea que decimos que el Q, el primero era verdadero, entonces el siguiente es falso, el segundo era falso, entonces es verdadero, y así. Luego dijimos cuánto era P y no Q, y acá solamente nos quedó verdadero el caso en donde las dos son verdaderas y todos los otros son falsos, ¿cierto? Y luego nosotros negamos eso y así que se invierten.
Por lo tanto, tendríamos que el primero es verdadero, el segundo es falso, el tercero es verdadero y el cuarto es verdadero. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Les quedan dudas? Ah, sí, pues ahí está lo que dice Fabiola, que el último no era falso, el penúltimo sí. Este último era falso, ahí lo habíamos puesto mal, ¿ya? Pero en general esto así se resuelven las tablas de verdad. Y a esto nosotros le llamamos una contingencia. Contingencia. ¿Por qué le llamamos contingencia? Porque las compuestas que tienen, o sea, las proposiciones que tienen, que la componen, eh, están como intercaladas, no son como no son todas verdaderas ni tampoco son todas falsas, sino que están como intercaladas, ¿ya? Si por ejemplo acá fueran todas falsas y acá fueran todas falsas, podemos hablar de una, eh, dije falsa, ¿cierto? Mira, si aquí fueran todas falsas y aquí fueran todas falsas, estaríamos hablando de una contradicción. Y si aquí estuvieran todas verdaderas y aquí estuvieran todas verdaderas, ahí hablaríamos de una tautología, ¿ya? Y como en este caso están intercaladas, hay tanto falsas como verdaderas, le llamamos contingencia. ¿Ya? ¿Queda claro cómo resolver este tipo de tabla de verdad? Para empezar con la segunda. Puede repasar la tautología. Ya, la tautología es súper simple y lo van a ver en su siguiente clase seguramente. Eh, 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 ya. La tautología nos decía que una tautología es una expresión que siempre es verdadera, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la componen. ¿Qué quiere decir esto? Que en una tautología vamos a tener que las compuestas van a ser siempre verdaderas. Va a ser verdadero, 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 verdadero. En la siguiente va a ser verdadero, 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 verdadero. Y así sucesivamente con todas las proposiciones que la componen. ¿Ya? Esto vendría siendo una tautología. Ya, la siguiente, la 2. Este era el uno y el 2. Vamos, ojalá terminemos el 2 justito a las 7:30. Aunque está un poquito más largo. Entonces ahora vamos a hacer una. Ahora, mira, si se fijan, otro tip es eh, identificar cuántas proposiciones tenemos. En este caso tenemos P, Q y R. Así que vamos a tener que hacer una tabla para 3 proposiciones. Eso nos quiere decir que vamos a insertar una tabla de 8. De hecho, sería una tabla de 9. Y acá vamos a insertar columnas, no sé, van a ser como 10 columnas y van a ser número de filas, van a ser 9. Ya, entonces, no, no, ahí sí. Entonces aquí vamos a tener nuestra tablita y vamos a identificar P, Q, R y decimos el mismo procedimiento cuando son 3 proposiciones. 4 veces verdadero, 4 veces falso. Luego, intercalando 2 y 2. Verdadero, falso y falso. Y luego, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, ¿se entiende esto? Que es como el método que usamos para identificarlo. ¿Se entiende, chiquillos?
como lo primero que hicimos, que es como poner todas las posibles combinaciones. Pusimos todas las posibles combinaciones para P, Q y R. Luego vamos a ver el valor de verdad para cada uno de los que están entre paréntesis. En este caso sería Q y R, P o, P o Q, y luego P o R. ¿Ya? Vamos a ver esos primeros casos. Veamos los primero vemos los que están entre paréntesis, ¿ya? Entonces, el primero, Q y R. Estamos trabajando Q y estamos trabajando R, ¿ya? ¿En qué casos Q y R son verdaderos? En el primero, por ejemplo, ¿esto es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por qué? Porque la definición de Q y R es que las dos deben ser verdaderos, así que este es verdadero. El siguiente, Falso. falso. El Falso. siguiente, falso. Falso también, porque son dos falsos. El Sí, siguiente, todas son falsas hacia abajo. esta no. Así Acá es. tiene verdadero con verdadero, esta es verdadera. Y todas las otras son falsas, ¿cierto? Entonces tenemos verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. ¿Ya? Esto es Q y R. Ahora, P o Q. La primera, ¿qué sería? P o Q. ¿Verdadero? Verdadero. Ojalá me lo vayan diciendo por el micrófono. El siguiente, verdadero. El siguiente, verdadero. El siguiente también es verdadero. El siguiente también es verdadero. El siguiente es verdadero. Y los dos últimos son falsos. ¿Cierto? Falsos. Ya. ¿Por qué estos de acá son verdaderos y estos dos son falsos? Porque en todos estos que están acá, al menos uno era verdadero. Y en estos últimos dos, ambos son falsos. Así que en este caso se descarta. ¿Ya? Luego, P o R. Tarea para mi casa practicar con tablas. Sí, esto es bien importante lo de las tablas, porque las tablas es lo que nos permite argumentar por qué nuestro procedimiento es, o sea, argumentar nuestra posición sobre una proposición. Decimos si es verdadero o falsa, o decimos si es una contingencia, tautología, contradicción, a partir de las tablas de verdad. ¿Ya? Y tienen que recordar siempre la definición de los conectivos lógicos. La siguiente nos dice P o R. La primera. P o R tenemos que P es verdadera, R es verdadera, así que la primera es verdadera. La segunda. ¿Verdadera? La primera es verdadera, la segunda es falsa, así que es verdadera. La tercera, ¿Verdadera? las dos son verdaderas, así que es verdadera. Sí, ¿Verdadera también? verdadera, ¿Verdadera? verdadera. La siguiente es falsa. Esta es falsa porque tenemos F con F, así que es F. Falso con ¿Verdadera? verdadero nos da verdadero. Y falso con falso nos da Falso. falso. ¿Cierto? Ya. Luego, ahora hay que empezar a juntar cada una de las cositas que tenemos acá y ir como juntándolas en esto que está más grande. Aquí, ¿qué les recomiendo? Ocupar este símbolo acá que está acá como último. El símbolo del sí solo sí. Este lo ocupamos de último, ¿ya? Este va a ser el último que vamos a calcular y mediante ese vamos a juntar toda la proposición en una. ¿Prefieren que lo dejemos hasta aquí o lo terminamos en la siguiente tutoría? Para no robarles de su tiempo. ¿Qué opinan? ¿Lo terminamos o lo dejamos como para la siguiente? Lo podríamos terminar para después Sí, no pues, porque ahora es perder el como... hilo. hasta aquí yo igual prefiero, porque para que puedan Ah, ir a ya. tomar once, para que Bueno, puedan ir a tomar once, y yo no es la idea que yo les robe más del tiempo que
que tenemos estipulado para la tutoría, ¿ya? En general eso, igual acá como que hicimos lo inicial, voy a guardar esta parte, la siguiente vamos a empezar desde aquí, la siguiente tutoría vamos a empezar desde aquí para que se vayan familiarizando bien con las tablas de verdad y cómo calcular el valor de verdad de una, ¿ya? Si ustedes pueden, lo pueden hacer ustedes mismos, pero quizás les va a complicar un poquito porque esto tiene cierto orden. Eso, pues, muchas gracias por asistir. Ojalá si tienen dudas, preguntas, consultas, si tienen un ejercicio que no puedan resolver, me lo digan, me lo dicen por WhatsApp, por correo, por donde prefieran. Y eso, que tengan una bonita semana, que les vaya bien con sus clases, trabajo. Y eso, pues nos vemos la próxima semana. Igualmente nos vemos la próxima semana. Eso, discúlpenme, no saqué la foto, pero no es necesario que pongan la cámara, no es necesario. O sea, si alguien la quiere poner, bien, pero si no, da igual. Ya, listo, ya saqué la foto. Muchas gracias por acordarme de sacar la foto. Muy importante. Ya, estaríamos listos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, que estén todos bien. Todos y todas. Eso. Muchas gracias por acordarme la foto. Ya, gracias, chao.